día de hoy voy a predicar, o sea, la semana pasada debí haber predicado ah, una sección más larga desde el versículo 18, casi prácticamente hasta el versículo 32, pero por lo, por lo denso del texto lo he tenido que partir en dos, como ya había sucedido anteriormente. Entonces el día de hoy vamos a predicar del versículo ah, 25, no, debe haber la semana pasada del 17 al 29, pero ahora nada más es del 25 al 29, es que Romanos 2, 25, dice así: pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Padre, te pedimos ayuda, mi Dios, en este texto, que nos bendigas a todos, para no solamente escuchar, sino para que lo que vamos a escuchar el día de hoy lo podamos poner en práctica hoy mismo y podamos ser los recipientes de tu gracia, de tu misericordia que es nueva cada mañana, de tal forma que te demos la gloria, Padre, la gloria de vida a tu santo nombre, pues para eso nos creaste. Te pedimos esta bendición y la recibimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden salir los maestros, los niños. Gracias, maestros, siempre por servir. Es un placer tener gente que está dispuesta a pasar la predicación sirviendo. Si ustedes son como yo, normales, en cuestiones de leer la palabra, se toparán con textos como este, textos que en un momento dado pareciera que no tienen necesariamente mucha relevancia a nosotros. O sea, la circuncisión la menciona varias veces aquí el apóstol Pablo, pero a final de cuentas tiene un propósito bien importante, bien significativo y bien trascendental para todos los que estamos aquí. Y les digo, yo leo estas cosas y puesto que para mí la cuestión de la circuncisión es una cuestión de los judíos, y en el tiempo moderno por cuestiones de, no sé, de salubridad, no sé, tendrá sus propósitos, dicen que médicamente no tienen necesariamente ningún beneficio, pero sí esta parte de la Escritura, el apóstol Pablo se viene a explicar algo que seguramente para los judíos que estaban recibiendo esta carta, ha de haber sido algo, yo digo que muy desagradable para ellos, muy desagradable. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy, hablando de eso que es desagradable para ellos, lo veremos por qué, tiene que ver con el pacto de Dios con el pueblo de Israel. Y la pregunta viene a ser la siguiente: ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? Bueno, ahorita lo vamos a ver entonces. Quiero que tengan bien claro una cosa. El propósito de este mensaje es que Dios nos ha provisto sacramentos externos o visibles para que al practicarlos demos testimonio de lo que Él ha hecho en nuestro corazón. Ese es el propósito. O sea, el ritual de la circuncisión en los judíos tiene que ver con el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel, y era una cosa
completamente externa, física, visible, pero tiene un propósito. Y el propósito es, a final de cuentas, que se sepa quiénes son aquellos que son de Dios y quiénes no son de Dios. Los que son de Dios sabrán dar gloria a Dios con su vida, no exclusivamente con haber practicado un ritual como lo fue la circuncisión. Y mi sermón lo partí nomás en dos partes sencillas. La primera es, ¿qué es un sacramento? Dirán ustedes, caray, aquí no veo la palabra sacramento por ningún lado. Ahorita van a ver por qué. Y la segunda es, lo que quise hacer fue un resumen del capítulo 2 del libro de Romanos para que tengamos todos una perspectiva amplia de lo importantísimo que es este capítulo. Bueno, toda la carta, pero este capítulo en particular tiene muchos elementos que son de suma importancia. Entonces, quiero empezar con la explicación un poco reducida por cuestión de tiempo. ¿Por qué es tan importante para un judío que sea circuncidado? Todavía al día de hoy, ¿ok? O sea, los judíos el día de hoy tienen su ceremonia de circuncisión del niño al octavo día. Es una ceremonia muy particular que ellos llevan a cabo. Pero da inicio a esta situación de la circuncisión donde Dios habla a su pueblo diciéndole lo que tiene que hacer para que sea un distintivo del pacto que Dios está haciendo con el pueblo de Israel. En el capítulo 17 del libro de Génesis está donde Dios habla y dice así, dice, versículo 11, circuncidaréis la carne de vuestro prepucio. Fíjense lo que dice, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. A los 8 días de edad será circuncidado todo varón entre vosotros, de generación en generación. Les digo, todavía al día de hoy lo siguen haciendo. Tanto el nacido en casa como el comprado por dinero, a cualquier extranjero que no sea de tu linaje, debe de ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero. De modo que mi pacto esté en vuestra carne por pacto perpetuo. Fíjense lo que dice el versículo 14. El incircunciso, aquel a quien no se le haya cortado la carne del prepucio, será eliminado de su pueblo por haber violado mi pacto. O sea, la circuncisión marcaba claramente en los varones el pacto que había entre Dios y ellos. Una persona incircuncisa a los ojos de Dios era una persona que estaba cortada de su pueblo, no le pertenecía a Dios. Dios pidió específicamente que lo echaran del pueblo de Israel. Por eso si ustedes leen, cuando leen en la Biblia, que dice un judío incircunciso es lo peor que le podían decir a un judío. Era una persona que no le pertenecía a Dios. Ustedes verán en la palabra cuando habla de los verdaderos israelitas. ¿Quiénes eran? ¿Cómo se distinguían? Bueno, de entrada era por el pacto hecho con ellos y ellos respondiendo, haciendo una circuncisión que los marcaba y de cierto modo creó en la gente del pueblo de Israel un sentido de pertenencia. No sé si en parte eso ha sido lo que ha hecho del pueblo de Israel un pueblo tan arrogante en cuestiones de su relación con Dios. Son los escogidos de Dios. ¿Por qué? Porque ahí está la promesa. Entonces, llegaron a creer los judíos que hicieran lo que hiciesen, ellos eran gente de Dios. Y llegaron a hacer desafortunadamente muchas cosas muy, muy indebidas. Ahora nosotros en estos tiempos venimos a preguntarnos, bueno, ¿y esto pues cómo se aplica a mí? O sea, el día de hoy yo ya no estoy bajo ese pacto en el que estaba la ley. Los judíos tenían que cumplir la ley de Dios
Y aquí Pablo les está explicando algo que les digo que tuvo que haber sido muy desagradable para todos aquellos que lo estaban escuchando, porque decía así, imagínense ustedes eso, de nada les sirve a ustedes estar circuncidados si no obedecen a Dios. Están ustedes tan perdidos como un gentil no circuncidado. Esto para un judío era terrible, era una cosa muy mal. ¿Cómo me comparas a mí con un pagano incircunciso si yo soy parte del pueblo de Dios? Bueno, nosotros el día de hoy no nos vamos a poner a explorar, a querer saber específicamente cuál es un verdadero israelita. No, yo creo que la pregunta que nos debemos de hacer es la siguiente: ¿quién muestra una conducta piadosa producida en cada persona por el Espíritu Santo? ¿Quién es aquel que por su conducta es una persona que visiblemente, independientemente del rito, en este caso de la circuncisión o no, muestra un carácter de aquella persona que ha sido llena por el Espíritu Santo de Dios? Esa debe ser nuestra pregunta el día de hoy. Y lo vamos a ir viendo conforme va pasando, pero tengo que pasar a esto. Ahora, nosotros en estos tiempos decimos, bueno, a ellos se les pidió que hicieran la circuncisión. ¿Y a nosotros? ¿Qué nos distingue? ¿Qué nos hace diferentes? Lo que nos hace diferentes son dos cosas. Dos cosas que vienen a ser el equivalente de la circuncisión en el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Número uno, que hayas sido bautizado. Número dos, que tomes la cena del Señor. Nosotros nos identificamos con Cristo a la hora de que de una manera pública y visible estamos bajando al agua, y apunto ya porque está nuestro bautisterio, estás bajando al agua como un símbolo de que tú estás siendo sepultado con Cristo Jesús, y a la hora de que sales del agua, puesto que te has arrepentido y ahora le estás diciendo a la gente, yo he muerto a mí mismo, ahora soy una nueva creación, como dice 2 Corintios 5 y 7, si alguno está en Cristo, es una nueva creación, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Una persona que se arrepiente, que se bautiza, está creyendo la palabra de Dios de tal manera que su vida pasada literalmente queda borrada y empieza una vida nueva ahora en Cristo Jesús. Que cuando Dios ve a esa persona, al que ve es a Cristo Jesús y no al individuo. ¿Qué tiene que ver esto en relación con el día del juicio? Tiene todo que ver. Porque el día del juicio, tú y yo no queremos estar enfrente del trono de Dios descansando en lo bueno que fuimos. Queremos descansar en lo que Jesucristo hizo por nosotros y luego nos atribuye a nosotros la justicia que Él tiene, que es la justicia perfecta. El libro de Romanos, si algo tiene es esto, que la justicia de Dios ha venido a los hombres y se nos ha imputado a todos aquellos que hemos creído. Lo cual quiere decir que una persona que está en Cristo Jesús, que ha nacido de nuevo, aquí me está grabado, se va a quedar aquí, es como si nunca en su vida hubiese pecado. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús nos ha regalado su justicia perfecta y dice la palabra que Dios Padre nos declara justos ante Él. Entonces, son estos dos elementos los que nosotros ahora vemos como las cosas que nos distinguen al ser creyentes. Tú no estás bautizado, ahí está una lista en el módulo de información para que te apuntes, esperando nosotros que tú puedas decir, yo soy parte del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué son los sacramentos? ¿Qué es un sacramento? En este caso, el bautismo, la cena del Señor. Un hombre que vivió en el siglo XII lo puso así,
un sacramento es señal de algo santo. O sea, un sacramento es un medio que Dios nos ha dado, es un instrumento que Dios nos ha provisto y es algo que es santo. Viene del cielo, tiene un propósito. Calvino lo pone de esta manera, dice, un sacramento es una señal externa con la cual el Señor sella en nuestras conciencias las promesas de su buena voluntad para con nosotros de tal manera que nos sostiene en nuestro tiempo de debilidad de nuestra fe. ¿Cómo es eso? Martín Lutero fue el hombre que es el precursor de la Reforma, es el hombre que Dios utilizó para decirle al catolicismo romano, la salvación no es por obras, es por la fe en la persona de Jesucristo. Y escribió sus 95 tesis, va y las clava en la catedral de Wittenberg. Y en esas tesis explica él en detalle cómo es que el hombre es salvo. Pero esa situación que nosotros vemos ahora, 500 años pasaditos, tan sencilla, a él le costó lágrimas, le costó depresión, le costó angustias, y este hombre llegó a preguntarse si valía la pena haber sufrido tanto para que la gente supiera lo que está escrito en la palabra de Dios. Y sufrió tanto que su fe fue probada de muchas maneras. El hombre llegó a cuestionar realmente si él era salvo, ya conociendo la verdad. Y él en uno de esos momentos que estaba bien, escribió en su escritorio las palabras en latín, he sido bautizado. Y para él era un recordatorio, decía, yo bajé al agua participando de la muerte de Cristo. Entonces una persona que en un momento de debilidad sufre la duda de su salvación, de estar en condenación, puede muy fácilmente decir, he sido bautizado. Y ese es un recordatorio de que Dios ha tenido misericordia de mí. Yo respondí a ese mandamiento que el Señor Jesucristo nos dio en obediencia y es para mí un recordatorio. Dios ahí me sella y me recuerda lo importante. O sea, eso es lo que Dios nos provee a nosotros como parte del pacto que ha hecho con nosotros y eso es lo que viene del cielo para con nosotros. Ahora, de aquí para arriba, ¿qué haces? Sigue diciendo Calvino, dice, al practicar los sacramentos, nosotros afirmamos nuestra piedad hacia Él en la presencia de Dios y de sus santos ángeles ante los ojos de los hombres. O sea, cuando nosotros respondemos, sea al bautismo, sea a la Santa Cena, estamos diciéndole a la gente que somos gente de Dios y que estamos afirmando que hemos creído en el Señor Jesucristo de tal forma que participamos en el bautismo y en la Santa Cena. En otras palabras, la definición de un sacramento es que es una señal, no una realidad en sí misma. ¿Qué quiero decir con eso? El hecho de que una persona participe de la Santa Cena no te genera una vida espiritual automática. El hecho de que bajes al agua y te bautices, tampoco. Como un judío que se circuncidara, tampoco lo hacía un judío obediente o fiel. No, son señales. Entonces, quiero decirles 4 cosas en relación con los sacramentos, porque aquí está hablando de algo muy importante, lo cual debe ser importante también para nosotros. Un sacramento es una ordenanza instituida por Cristo. Esto del bautismo, de la cena del Señor, lo de la circuncisión, no fue idea de hombres. Esto viene del cielo. Por lo tanto, para nosotros nos debe de llevar a buscar cómo somos obedientes a ello. Ahora dirá alguien aquí, oye pastor, pero hay muchas otras cosas que mandó Cristo, como que oremos. Sí,
nomás que no nos dice específicamente el por qué tenemos que estar orando, así como lo dice, cuando tomes la cena del Señor, haz esto en memoria mía. Cuando seas bautizado, dice Romanos 6, vas a estar participando de la muerte y resurrección de Cristo. Y son cosas que se tienen que hacer de una manera específica. El orar, aunque sí nos dice para qué la oración, no nos dice cómo. Y no marca necesariamente un pacto con nosotros. Una persona puede orar parada, puede orar sentada, puede orar hincada, al igual que la oración. La alabanza, perdón, no nos dice específicamente cómo lo alabemos. Sí nos dice que cantemos, que aplaudamos, que tengamos instrumentos musicales, pero no nos dice detalles. Lo que sí nos dice el capítulo 4 de Juan es que lo adoremos en espíritu y en verdad. O sea, con el corazón, partiendo de lo que está escrito, de su verdad. Una verdad que nosotros practicamos. Lo adoramos en espíritu y en verdad, con nuestras acciones, no nomás con nuestros pensamientos o deseos. Si así fuera, el cielo estaría lleno de personas, porque todos tenemos buenos deseos, buenas intenciones, pero las acciones son las que marcan la diferencia en una persona que es parte del cuerpo de Cristo, un miembro de la familia de Dios, así como lo era en el Antiguo Testamento, esto de la circuncisión. Segundo, un sacramento cuenta con elementos materiales. En el Antiguo Testamento se necesitaba un cuchillo, se cortaba el prepucio, ahí estaba la evidencia. En el Nuevo Testamento tenemos el pan, tenemos el vino, aquí usamos jugo de uva. Como les he dicho, muchas iglesias usan vino, nosotros no. Y el agua. El agua es algo que tú tienes que bajar. Y por eso te bajamos, por eso cuando decimos, tápate la nariz, te vamos a bajar, que te cubre el agua. Si alguien se va a bautizar aquí, no trate de detenerse como para que no se le moje el pelito, no. Queremos que te despeines con agua, que bajes, como si te estuvieran enterrando. Al salir, tú estás afirmando que estás obedeciendo al Evangelio que te dice en Mateo 28, 19, vayan y prediquen este Evangelio a toda criatura. Dice, el que crea y se bautice será salvo. Ahora dices tú, oye pastor, entonces el bautismo te salva. No, pero una persona que obedece se bautiza. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque podrá haber situaciones, y estas son situaciones extremas, ¿ok? Tú estás con una persona en el hospital, la persona está al borde de la muerte, y tú le predicas el Evangelio y la persona te dice, yo quiero orar. Yo le quiero pedir perdón al Señor por mis pecados. ¿Puedes dirigirme en oración? Sí. Haz la oración y la persona se muere. Puf. Dices tú, pero no se bautizó. No le hace. El hombre que estaba crucificado en la cruz enseguida de Cristo se bautizó. No se bautizó. Y muriendo él, acabando de morir, el Señor le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo. No se bautizó. Entonces, son situaciones extremas, son circunstancias no comunes. Como si alguien anduviera en algún lugar en el desierto y pasara algo parecido, que se arrepiente, no hay agua. Y esas cosas no suceden comúnmente. Entonces, se requieren elementos físicos. Tercero, un sacramento es un medio de gracia. O sea, Dios te está dando un regalo para que tú en tu corazón tengas la certeza de que tu fe está acompañada de actos visibles donde tú puedes decir, yo soy un miembro del cuerpo de Cristo y participo de la Santa Cena. Para mí no es el pasar y como los veo a todos, me siento mal no quedarme en mi silla y pues mejor paso para no verme mal. No, 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 no. Esto es un medio de gracia que Dios nos da y les repito, no es que el tomar el vino o tomar el pan te dé vida espiritual, no. Es un medio de gracia por el cual tú y yo estamos muy agradecidos. No lo hacemos nosotros todos los domingos y yo no sé si ustedes
como todos los demás, somos gente que luego nos acostumbramos a las cosas donde lo importante pierde su valor y te acostumbras. Nosotros no queremos que la gente se acostumbre a algo y lo haga porque ahora le toca cena del Señor. No, tiene que haber algo aquí en el corazón donde nosotros de cierto modo decimos, Señor, gracias que el día de hoy me estás permitiendo ser recordado de que tú un día diste tu vida por mí en la cruz y ahora me hiciste parte de tu familia y un día yo voy a estar sentado a tu mesa tomando de la cena que tú vas a servir. O sea, ese tipo de cosas nos debe de tener en la mente una expectativa gloriosa. Y sobre todo cuando está uno pasando por situaciones de dificultad. Decir, hijo, qué chulada, yo voy a estar ahí. No lo puedo creer, yo no lo puedo creer. No lo puedo creer. Y les digo, no me puedo reponer de pensar que Cristo va a servir. O sea, dice la palabra que Cristo va a servir. O sea, yo creo que yo voy a ser como Pedro, le voy a decir, Señor, pásame chanza. Déjame decir, ¿no? Qué impresionante que el rey, el autor de la vida, vaya a estar sirviendo la mesa. Está incomprensible. Entonces, nosotros queremos tener esta claridad y quiero que veamos ahora la parte del bautismo. Ahorita les digo la cuarta cosa, pero el bautismo, dice, es un medio de gracia y conlleva bendición, ya que es la afirmación de la gracia de Dios para con nosotros. Y nosotros, al responder en obediencia, dependemos de la fidelidad de Dios, dando testimonio de esa fidelidad, la cual fortalece nuestra fe. Una vez más, lo mismo que la cena, el bautismo. Ahora, en la cena del Señor, su significado es incrementado, fíjense, porque nos hace ser partícipes del cuerpo y la sangre de Jesús a través de esta ordenanza. O sea, es una cosa que podemos ir creciendo en ella, en este deseo de participar de ella. Dice, como resultado, vemos que el peso cae sobre la fidelidad de Dios al habernos dado este medio de gracia. Fíjense lo que dice aquí. Y la eficacia o el beneficio que recibimos descansa en nuestra respuesta obediente a su fidelidad. ¿Qué quiere decir esto? Muy sencillo. Dios nos da el medio de gracia. Él dice, cada vez que tengas la cena, acuérdate de mí. Acuérdate de mí, recuerda que yo voy a regresar por ti. Pues esa es la primera parte. La segunda, donde nosotros nos vemos afectados, es en si tomamos la cena o no la tomamos. Vamos a ser nosotros los que nos enriquecemos al participar de ella o, como dice alguien, tú te la pierdes. Ahora, quiero hacer una nota en relación con la cena del Señor. Porque esa es una situación que me ha tocado en ocasiones ver personas que son creyentes, que vienen a la iglesia, miembros que sirven, y que de repente, porque a lo mejor se pelearon con la esposa en la casa, o con el papá, o con el hermano, o algo, hicieron algo en la semana, se sienten mal, no pasan. Déjame te digo algo. Es como cuando te sientes mal o tuviste algún problema y no quieres venir a la iglesia. Déjame te digo, es cuando más debes de venir. Es cuando tú más quieres venir a recibir de la bendición de Dios. Cuando tú la riegas, tú tienes que pasar y decir, Señor, gracias que tú diste por mí tu vida en la cruz. Por eso que yo hice esta semana, por esa bronca que no he resuelto, Señor, tú diste tu vida por mí en la cruz. Y te quiero dar muchas gracias que me estás recordando que tú pagaste por mis pecados. Que me haces partícipe de tu cuerpo, de esa sangre que me limpia de todo pecado. Gracias, Jesús. Quítate de tu mente el que tú recibes el favor de Dios o no, de acuerdo a tu conducta temporal. La palabra de Dios dice claramente, nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ahora, si cometemos un pecado, claramente la palabra de Dios dice, el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia, pero el que lo encubre no prosperará. Entonces, si yo me porto bien,
pues me siento bien con Dios, sé que Dios me ama, puedo leer la Biblia, puedo participar de la cena del Señor. Si la riego, pues no, voy a ir a la iglesia y voy a estar ahí todo agüitadillo, ahí pues no, pues me da pena porque Dios sabe cómo está hoy, las cosas que he hecho. No, 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 no. Su amor por ti es eterno, no cambia, no se ve alterado por tu conducta, su amor por ti no se ve alterado por tu conducta. Tú y yo nos sentimos mal por nuestra conducta y somos los que nos venimos a traer condenación a nosotros mismos, pero venimos a la palabra de Dios y más adelante lo vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 8, donde Pablo le dice a los creyentes, dice, si alguno está en Cristo Jesús, dice, no debe tener ninguna condenación. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque andan guiados por el Espíritu Santo de Dios y no por la carne. Tu carne, a ti y a mí nos dice, no tomes la cena. Andas mal. El Espíritu de Dios te dice, toma la cena. Toma la cena y acuérdate de que Cristo Jesús pagó por ti en la cruz. De que tus pecados fueron ahí borrados con la sangre de Jesús. El acta que estaba escrita en tu nombre fue cancelada. El diablo tenía una listita aquí de pecados. Decía, mira Dios, fulano de tal, ¿cómo está? Mira cómo está. El Señor Jesucristo tomó esa acta que tenía tu nombre y la cancela y te escribe en una página completamente nueva con tu nombre y el de Cristo, donde es el de Cristo el que te cubre a ti. Para que el día que estés enfrente de Dios, vea a Dios, a Cristo en ti. La cuarta cosa es, un sacramento es un sello o confirmación de la gracia que representa. ¿Qué quiero decir con esto? Estas cosas, la participación de la cena del Señor y del bautismo, les decía, no es la realidad en sí misma, nos apuntan a alguien. Es como si tú fueras en la carretera y luego vieras el letrero que dice Chihuahua, 40 kilómetros. Bueno, Chihuahua no es la ciudad. Te dice, vas a Chihuahua, que es como Nueva York, pero más chiquito, como dice Armando. Chihuahua, si tú traes hambre y pasas por un letrero de una Big Mac, el letrero no es la hamburguesa. Te dice que vayas y te compres una hamburguesa al restaurante que te está anunciando. Esto nos está apuntando a la persona de Jesucristo. El bautismo es ser bautizado junto con Cristo en su muerte y resurrección. Y el participar de la cena nos dice, somos el mismo cuerpo con Él. Qué cosa tan tremenda. La cosa es, ¿quién te separa? Tu pecado, tus decisiones malas que tomas de vez en cuando, tus actitudes incorrectas. Ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, ni potestades, nada ni nadie te puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Si tú eres parte del cuerpo de Cristo Jesús, entonces con júbilo y con gozo, tú vienes y tomas. O sea, Cristo me hizo parte de su cuerpo, yo soy parte del cuerpo de Cristo. O sea, qué impresionante que ahora nos permita decir, Señor, gracias. Gracias porque por tu muerte en la cruz yo soy perdonado de mis pecados y estaré sentado contigo a la mesa y estaré contigo disfrutándote por toda la eternidad. Qué cosa tan más increíble. Los anuncios nos dicen de quién es. Esta es la Santa Cena del Señor. Como si fuéramos al edificio del condado aquí que dice ahí Mayor's Office. ¿De quién es la oficina? Del alcalde. Mayor's Office. O para hacérsela más, que me entiendan más fácil, Pepe's Tamales. ¿Quién es el dueño? Pepe. Los tamales de Pepe. La cena del Señor. Bautizados en Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, dice Pablo, y ya no vivo yo, sino es Cristo el que vive en mí. ¿Por qué? Bueno, porque un día tú respondiste al Evangelio, a las buenas noticias
de que tú y yo somos unos pecadores empedernidos, terribles, sin remedio alguno, como dice Efesios, pero Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos salvó. Él, de su iniciativa, permitió que tú escucharas el Evangelio. A lo mejor tú eres una persona que ya varias veces te han hablado del Evangelio y tú no has querido responder a él. Déjame te digo, la gracia de Dios, aunque no tiene límite, nos da la oportunidad de arrepentirnos y de responder a su Evangelio. Y puede llegar el momento en el que tantas veces has escuchado ese Evangelio, que como dice la palabra de Dios, llega el momento en el que te dice, no le des las perlas a los puercos. No, ya no estés dándole el Evangelio a aquel que te está escupiendo y te está maldiciendo. Ya no se lo des. ¿Por qué? Porque es el Evangelio glorioso. Son las buenas noticias que vienen del cielo donde te dice Dios, yo te quiero perdonar. No importa lo que tú hayas hecho. Tú te arrepientes, yo te perdono. Yo te quiero perdonar. Ahora, en esa dirección donde el Espíritu Santo está trayendo por medio de Pablo esta clara enseñanza de que para los judíos era la circuncisión y para nosotros son estos, aunque no nos menciona aquí, tenemos que contextualizar esto y decir, bueno, ¿cómo se aplica esto? Esto es lo de nosotros. Ahora quiero hacer la otra parte de darles un pequeño resumen de lo que ha sido el capítulo 2 del libro de Romanos, porque muestra una serie de elementos que a todos los que estamos aquí nos debe de ayudar a recapacitar sobre ciertas cosas. Y la primera de ellas es tener el conocimiento, aún el conocimiento de los más altos principios morales y espirituales, no nos da ningún favor con Dios. Podemos saber la Biblia completita, memorizarnos cantidad de versículos, y eso a los ojos de Dios no nos da ningún favor. Ah, caray, yo pensaba que pues era importante. No, eso es muy importante. Es muy importante, pero es un arrepentimiento que te lleva a obedecer el conocimiento que tú tienes, lo que te da un favor con Dios por medio de la persona de Jesucristo, que fue el que te reconcilió con Él. No por tu conocimiento tú estás reconciliado con Dios, no. Tú y yo estamos reconciliados con Dios única y exclusivamente porque Cristo nos extendió su gracia, su perdón, nosotros respondimos. El conocimiento que tenemos ahora, sea mucho o sea poco, va a ser usado por Dios para su gloria. ¿Por qué? Porque el conocimiento nos hace responsables ante Dios. ¿Cuántas veces no hemos visto esa situación de que, ¿para qué lo hiciste si ya sabías? ¿Cuántas veces te he dicho, no lo hagas, ya sabes? La número 2, en cuestiones de lo que Pablo habla al pueblo de Israel, tú que te dices ser judío, el número 2 es el ser miembros de alguna organización religiosa, sea por pertenecer a la nación de Israel o a la iglesia visible de Jesucristo, tampoco nos da ningún derecho o favor por parte de Dios. Tú puedes estar en una iglesia y no ser cristiano. En otras palabras, es como meterte a un garage y creerte carro. O meterte a un establo y sentirte caballo. Sí, o sea, no nos hace el lugar, no nos hace ser lo que nosotros creemos. Lo que nos hace es saber que somos parte del cuerpo de Cristo y por ello nosotros ahora queremos ser miembros de la iglesia. Ofrecemos nosotros los miembros, la clase de nuevos miembros, ¿por qué? Porque tú necesitas saber cuál es el orden que llevamos en Misión de Gracia. Esto me han escuchado ustedes decirlo anteriormente, lo vuelvo a repetir. Les digo que todas las instituciones tienen orden, menos la iglesia. Nosotros queremos cambiar eso, no que Misión de Gracia sea la... No. Hay una entrada, hay un proceso, hay una línea que se tiene que seguir de tal forma que tú vas a poder llegar a tu congregación, a tu iglesia y decir, yo soy miembro de esta iglesia, conozco a los pastores me conocen a mí, yo sé lo que aquí se enseña. Son nueve sesiones las que pasamos compartiendo
Y en ellas podemos dialogar y preguntar y asegurarnos de que estamos entendiendo lo que significa ser un miembro de la iglesia, donde hay una responsabilidad con otras personas. Entonces les digo, el hecho de venir aquí, no tener comunión con los hermanos, no querer saber nada de las reuniones con la gente y todo eso, porque pues ya ves cómo son los cristianos, son bien liosos. Yo mejor, mira, en mi casa me veo más bonito. Cristo Jesús va a regresar por su iglesia. No va a regresar por individuos que no quieren saber nada de su iglesia. La manera que nosotros nos estamos ejercitando antes de la eternidad está en la iglesia, donde nos permite tener relación con hermanos con que nos habremos de rozar, donde habrá de salir nuestro pecado, donde tendremos que ir a pedir perdón y decir, sabes que la regué, perdóname, me arrepiento, buscar enmendar las cosas, no irme. Esa no es la manera que se comporta un miembro de una familia. Imagínense cómo estarían las familias si cada vez que en nuestra casa un hijo, la esposa, el esposo, está en desacuerdo con alguien y dice, sabes que yo mejor me voy. ¿Cómo viviríamos? ¿Cómo viviríamos? Entonces, el ser miembro de alguna organización religiosa no te da ningún derecho o favor por parte de Dios. Cuando Pablo le escribe aquí a los romanos, a los judíos, perdón, les está hablando específicamente a ellos. Y el Señor Jesucristo, cuando viene, Juan el apóstol, que escribe el Evangelio de Juan, dice en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, versículo 11 y 12, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Está hablando del pueblo de Israel. Dice el versículo 12, mas a cuantos le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de llegar a ser hechos hijos de Dios. Jesucristo vino al pueblo de Israel, el pueblo de Israel lo rechaza, dice Jesús, a los que me reciban, yo les doy potestad de que sean hijos de Dios. Si tú has creído por alguna razón equivocada, por alguna teología mal fundamentada, de que todos somos hijos de Dios, la Biblia no enseña eso. Claramente vemos que hay hijos del diablo e hijos de Dios. Y en esto se conocen los hijos de Dios, en que amamos a Dios, guardamos sus mandamientos y amamos a los hermanos. Así dice la primera carta de Juan. Número 3, los sacramentos que se mencionan en la Biblia no salvan a nadie. Y esto creo que pudiera estar sonando redundante, ¿no? Ya. El bautismo no te salva, la cena del Señor no te salva. ¿Qué te salva? El que tú confieses con tu boca y creas en tu corazón que Cristo Jesús resucitó de los muertos y que lo confieses con tu boca y digas, Jesucristo es mi Señor, es mi Salvador, yo lo creo y lo confieso. Eso dice el capítulo 10 del libro de Romanos, el versículo 9. Que si creyeres con tu corazón y lo confesares con tu boca, serás salvo, porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón, aquí adentro, se cree para justicia. Es en el corazón, ese corazón que nos manda la palabra de Dios, que sobre toda cosa que guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida, es de nuestra comunión con Dios, por medio de la persona del Espíritu Santo, que tenemos una comunión con Dios. Número 4, y esto tiene que ver con lo que les decía de los judíos, que porque estar circuncidados llegaron a creer que eran salvos, igual personas que toman la Santa Cena y su conducta no ha cambiado, o se han bautizado y siguen igual. La número 4 dice, Dios nos juzga de acuerdo con su verdad y nuestro desempeño. De acuerdo con este estándar, irá a juzgar a todo ser humano. Su verdad está delineada. Una vez que nosotros tenemos la verdad de Dios, entonces nosotros respondemos a la verdad de Dios y la obedecemos. ¿O no? Les voy a leer de Segunda de Tesalonicenses, si gusta lo puedes buscar. Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 1. Segunda de Tesalonicenses 1, versículos 8
sea, Dios nos juzga de acuerdo con su verdad y nuestro desempeño, por supuesto, de esa verdad. Dice 2 Tesalonicenses 1, versículo 8. Bueno, vamos a ver desde el 5 para que podamos tener un contexto amplio. Dice, esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios. Fíjense lo que dice, para ser tenidos dignos por el reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, porque es justo delante de Dios pagar con retribución a los que os atribulan. O sea, un día a toda la gente que nos ha hecho daño se le va a pagar por parte de Dios. Y a vosotros, que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Vean lo que dice aquí, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿No conocieron a Dios? O gente que sabía de las cosas de Dios y no lo obedecía, maltratando a los miembros de la casa, blasfemando, emborrachándose, las cosas que hemos aquí visto. Dice, yo pienso que hay gente que cree y está bien convencida de que no, yo soy miembro de una iglesia, pero luego ves sus vidas y dices tú, hijo mano, qué mala onda, qué horrible testimonio, cómo habla esta persona, cómo se expresa, las cosas que hace son completamente contrarias a lo que la Biblia dice. Dice, ese es el resultado. Van a estar excluidos de la presencia de Dios. Una persona entre más se enamora de Jesús, más quiere participar de esa cena, más quiere participar del cuerpo de Cristo físico, más quiere adorar a su Dios buscando cómo es transformado a la imagen de su Salvador. ¿Por qué? Dice Efesios, dice, porque fuimos creados para alabanza de la gloria de su gracia. Y si algo te hace feliz, si es que andas buscando tu felicidad en la vida, es adorar a Dios. Es el placer más alto que el hombre tiene, deleitarse con su Creador y disfrutarlo todos los días de su vida. O sea, es la única persona que no nos va a fallar. Es la única persona que nos va a dar lo que nosotros necesitamos verdaderamente, conforme a su buena, agradable y perfecta voluntad. Por lo tanto, el decirle, Señor Jesús, te amo, te alabo, te doy gloria, Señor, genera en el corazón obediente de los adoradores de Dios un deleite, un placer, el cual es el que Dios quiere que tengamos todos los días de nuestras vidas. Por eso cuando le pidieron los discípulos que les enseñara el Padre Nuestro, ¿qué es lo primero que le dice? Padre nuestro que estás en el cielo, santo es tu nombre. O sea, glorificando a Dios, porque así es como se empieza, como dice el Salmo 100. Entraré por tus puertas con acción de gracias y por tus atrios con alabanza. Y diré, este es el día que ha hecho el Señor, me alegraré y me gozaré en él. Eso es lo que quiere Dios para su pueblo. Para ese pueblo que entiende que la obra de Dios no se trata de rituales, sino se trata de un corazón que ha sido renovado por el Espíritu de Dios. Quinto, si somos salvos, es solamente por la obra de Jesucristo atribuida a nosotros por el Padre a través de Jesucristo, del ministerio, del Espíritu Santo. Si somos salvos es solamente por la obra de Jesucristo atribuida a nosotros por el Padre a través del ministerio del Espíritu Santo. Como les decía hace un momento, pero Dios, que es rico en misericordia, nos salvó, no por obras de justicia que hayamos hecho, sino por su misericordia. A Dios un día, el beneplácito de su voluntad, le plació que alguien te compartiera el evangelio, que alguien te dijera, ¿sabes qué? Mira, tú eres pecador, la has regado terriblemente, Dios te quiere perdonar. Él te quiere ofrecer el perdón que tú no puedes ganar. Cristo ya lo ganó por ti. Si tú crees en Jesucristo y le entregas tu vida, vas a recibir el perdón de tus pecados. Así de fácil. Así de fácil. Y quiero cerrar con un hombre, con la historia de un hombre que conocía
bien esto. Un hombre que conocía todos los rituales, que conocía la ley de Dios de una manera sorprendente. Un hombre pecador que hizo cosas terribles, pero que entendía tan bien y de una manera tan clara como termina Romanos, esta parte de Romanos. Se las voy a leer y me traje mi Biblia de la Nueva Traducción Viviente porque me gustó mucho cómo lo pone esta traducción, los últimos versículos del 29. Déjenme ver. El 28 de Romanos. Así dice la Nueva Traducción Viviente. Aquí tenemos esas Biblias, por cierto, si alguien gusta, ahí están a la venta. Dice, pues no se es un verdadero judío solo por haber nacido de padres judíos, ni por haber pasado por la ceremonia de la circuncisión. No, un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, o sea, la Biblia, sino que es un cambio en el corazón producido por el Espíritu. Y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios, no de la gente. El rey David, en el Salmo 51, después de que viene el profeta Natán a hablar a su vida y a decirle lo tremendo de lo que había hecho, el rey David ora a Dios y empieza diciéndole primero que todo, ten piedad de mí, no conforme a mi justicia, no dice eso, pero podemos implicarlo, conforme a tu misericordia. Había mandado matar al esposo de Betsabé, la mujer con la que se quedó, siendo ella casada. Lo manda a la guerra para que lo maten, se queda él con ella. Y dice, Dios, voltéame a ver de acuerdo a tu amor. Si David hubiese orado diciendo, Señor, pues ve todo lo que yo he hecho por ti, tú me escogiste. Yo soy tu ungido, Dios. Sobre mí has derramado tu misericordia. Tú me escogiste para ser el rey de Israel, el ungido de Dios. No. Sigue diciendo David, conforme a la multitud de tus piedades. O sea, eres tan bueno, Dios. Eres tan misericordioso, que te pido algo, Señor, que puedes hacer nada más tú. Borrar mi iniquidad. Yo creo que todos los que están aquí, porque se ven bien truchillas todos, estuvieron en la escuela y estaba la maestra o el maestro escribiendo y luego ya volteaba, sí, y luego borraba. Y decía, ¡ay, no borres eso! ¿Se acuerdan? A mí me pasó muchas veces. Ya no había manera de saber qué había escrito. No había manera, estaba borrado. Eso es lo que le pide David. Dice, bórrale, Señor, lo que yo he hecho. Una tragedia lo que hice. Y luego empieza a decirle algo muy tremendo. Le dice, lávame más y más de mi maldad. Dice, límpiame de mi pecado. Soy malo y soy pecador. Aunque era judío, circuncidado. Porque yo reconozco mis rebeliones. Este hombre no se jactó en el ritual de un judío. Si yo reconozco que yo soy un hombre rebelde y mi pecado está siempre delante de mí. Seguramente implicando el Salmo 51 diciendo, no puedo dejar de pensar en la locura que hice. Estoy pensando en que mandé matar a Uriel y me quedé con Betsabé. No puedo dejar de pensar en ellos. El resultado de esa unión es un hijo que se le muere al rey David. No puedo dejar de pensar en eso. ¿Has estado así? En ocasiones pensando nomás en tu pecado.
Dice, contra ti solo he pecado. Yo siempre que leo esa parte se me hace bien tremendo. ¿Por qué no dice contra los padres de Betsabé y sus hermanos y hermanas, los que tuviera, sobrinos, los abuelos? Contra ella, contra todo su pueblo, porque es una cosa tremenda. Dice David, es a ti al que yo he ofendido. Eres tú, Señor, el que más me importa. Es en ti en quien yo pienso acerca de mi maldad. ¿Saben ustedes que el rey se podía haber salido con la suya y decir, soy el rey y tengo toda la autoridad por parte de Dios? Él tenía esa autoridad. El rey. Él podía mandar matar gente que fuera inocente y estaba correcto el rey, porque era el rey. Dice, y he hecho lo malo delante de tus ojos, dice, para que seas reconocido justo en tu palabra. Lo que tú digas, Dios, lo que tú dices, eso es lo correcto. No lo que yo pienso, no lo que yo he hecho, no es lo que yo soy, es quien tú eres. Eso es lo que es justo. Y todos nosotros estaremos ante el justo juicio de Dios. Todos los que estamos aquí. Nadie nos vamos a escapar. Por eso dice, lo que les puse ahí, Él va a juzgar de acuerdo a su verdad y a nuestro desempeño de esa verdad. Tú tienes la razón. Tus juicios son justos, son verdaderos. Y decía el salmista en otra parte, y son deleitosos. Lo que tú dices, Dios, es perfecto. Les decía yo que el día del juicio, cuando Dios dé sentencias, cualquiera que sea la sentencia que Dios dé sobre cualquier persona, el castigo, si es castigo el que va a recibir una persona por toda la eternidad, ese castigo va a ser 100% merecido y 100% justo. Y la persona no va a tener ni media palabra que decir del justo juicio de Dios. Y aquí está el rey hablando de ello. Dice, he aquí, dice, en maldad he sido formado, dice. Venimos manchados todos, sin excepción. Y en pecado me concibió mi madre. Y dice en el versículo 8, el versículo 7, perdón, dice, purifícame con hisopo. Era un cierto tipo de cepillito, de brocha que se usaba para rociar con sangre. Aquí el rey reconoce que hay un sacrificio que lo puede lavar de su culpa. Y ese es el sacrificio, el único sacrificio que Cristo Jesús ha hecho por nosotros. No tu sacrificio, no tu buena obra, no tus acciones, el sacrificio de Jesús. Sigue diciendo, lávame más, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Me voy a brincar un poquito por cuestión de tiempo, le voy a pedir al equipo de alabanza que pase. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. Señor, no es por mis acciones, es por tu misericordia, por tu visitación, por tu poder. No me eches de delante de mí y no quites de mí tu Santo Espíritu. Hermanos, solamente el Espíritu Santo de Dios puede en nosotros crear una circuncisión verdadera. Un corazón que ha sido cubierto con la sangre de Jesús, renovado. Un corazón que ahora ama a Dios, no por lo que hace con sus prácticas religiosas. Yo me acuerdo cuando yo estaba chiquillo, crecí en la iglesia católica. Yo no sé ustedes, pero yo me acuerdo que ponía cara de pío, o sea, de piadoso, no de pollito, cuando iba a tomar la cena. Y yo salía de la iglesia, y yo esa semana era un terrible. Y el fin de semana, pero las veces que llegué a participar de la cena, cuando pasaba, no sabía qué estaba haciendo. Yo, sí, acepto. Mi vida era un relajo. Y ojalá,
digo, aquí no veo esa práctica, pero ojalá que cuando tú participas de la cena, tu conciencia y tu mentalidad sea una completamente diferente y digas, yo soy parte del cuerpo de Cristo. Y si tú no has entregado tu vida a Cristo, te va a dar la oportunidad ahorita que digas, Señor, yo te quiero pedir perdón. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Y ahorita les voy a dar las indicaciones. Como dice su palabra, pues yo recibí del Señor lo mismo que nos ha enseñado, que el Señor Jesús la noche que cenó con ellos, partió el pan y les pasó la copa. Y les dijo, hagan esto todas las veces que la hagan en memoria de mí. Y es un verdadero privilegio el que Dios nos ha dado de participar de esta cena. Te voy a pedir que pases a pasar, por favor. Y si tú no le has entregado tu vida a Cristo, aún en ese caminar, ahí diga, Señor Jesús, tú eres mi Señor. Yo me arrepiento de pecar contra ti, Dios. Te entrego mi vida, Señor Jesucristo. Tú eres mi Señor. Y yo me deleito de que me permitas participar de esta santa cena. Y dale gracias por lo que hizo en la cruz y por lo que vas a vivir por toda una eternidad. Deleítate del privilegio de ser parte del cuerpo de Cristo.